Como me imagino que sabrán, este año está siendo un año complicado para los mercados, también para la ESG, un año marcado por la acción de los bancos centrales, por la inflación y también por los conflictos bélicos. Un año en que la renta variable ha vivido una auténtica montaña rusa, con una primera parte del año muy buena, pero luego un verano que vino y fue complicado, ¿no? Hasta hace muy recientemente, en el que estamos viviendo un rally de Navidad. Y la renta fija se está viendo marcada por la agresiva acción de los bancos centrales, que desde 2022 han subido los tipos en una decena de ocasiones. Y en este contexto cabe preguntarse qué está haciendo las inversiones ESG, qué está funcionando mejor, qué está funcionando peor y, sobre todo, qué puede funcionar bien el año que viene. De todo esto hablaremos, y también de regulación y de financiación sostenible en esta mesa. Y para ello tengo conmigo en esta mesa a Carlos Farrás, socio fundador y CEO de DPM Finanzas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Me tengo que trabar justo contigo, que nos conocemos tanto. Andrea González, directora de Spineseed. Gracias. Y David Maroto, director de financiación de Telefónica. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias. Pues si os parece, entramos en materia. Carlos, empiezo contigo. Empecemos un poquito con mercados. Este año tiene dos características, ¿no? La volatilidad de la renta variable y el renacimiento de la renta fija. ¿Qué evolución han vivido los activos sostenibles este año? Bueno, en primer lugar, que me encanta que me hayáis invitado a un entorno en el que justo la inversión sostenible está sufriendo un poquito más, porque ha habido otros años que era como mucho más fácil, ¿no? Era un activo que se comportaba mucho mejor que el resto y tal, y pues ahora mismo no es la situación, ¿no? Antes de entrar en eso, quería hacer simplemente una cosa un poco recordatorio, porque antes Josep estaba comentando la rentabilidad histórica, digamos, de los índices frente a aquellos que incorporan criterios de ESG, ¿no? Para mí es importante destacar que, por ejemplo, históricamente las empresas de calidad pues siempre han venido dando mayor rentabilidad, pero hay años que no ocurre, ¿vale? Y que por eso no quiere decir que no haya que invertir en calidad, sino que hay veces que no ocurre de año tras año, ¿no? Entonces, en este entorno yo clasificaría dos tipos de categorías cuando hablamos de inversión sostenible: una parte, la parte de renta fija, y otra parte de renta variable, ¿vale? La parte de renta fija, pues el 2022 fue un año bastante duro, ¿vale? Pero no solo para los bonos verdes ni nada por el estilo, sino por toda la renta fija en general. Y este año sí que ya están mostrando retornos en torno al 2-4% desde inicio del año. También un poco acompañados con este previo rally de Black Friday, o como quieras llamarlo. Pero, sí, bueno, ya no es rally de Navidad, ahora ya es rally de Black Friday. Bueno, se adelanta un poquito, ¿no? Y luego en la parte de renta variable quería destacaros un poco, diferentes tipos de métricas, es decir, uno en la parte de la E o la de ambiental, y luego las de social y gobernanza, ¿no? Entonces, en la de ambiental, pues ha tocado un mayor sufrimiento. De hecho, los índices están negativos y los fondos están negativos. Poco, que ya, pues, si habrá ocasión lo comentaremos un poquito más adelante. Y luego, sin embargo, la parte de gobernanza y digamos más las microfinanzas, etcétera, se ha comportado relativamente mejor. Lo que sí que es importante es que también cuando invertimos en el tema sostenibilidad, hay gestoras que no invierten en la temática en sí misma, ¿no? Que simplemente lo que aplican es criterios, como hemos tenido aquí a 4 empresas, en el que aplican determinados criterios y que nosotros a la hora de seleccionar esas compañías nos gustan por ESG y las incorporamos, ¿vale? Entonces, ahí tampoco ha habido grandes diferencias con respecto al índice. Antes comentábamos el tema de Microsoft o Nvidia, etcétera, etcétera, que son activos invertibles, ¿vale? Pero bueno, en general, digamos que la parte de sostenibilidad pura está sufriendo un poquito más. ¿Y cuáles son los factores que le están haciendo que sufra un poquito más? Me imagino que hay una parte, ¿no? Por ejemplo, las renovables. Bueno, a ver, en la parte de renta fija es evidente porque toda la renta fija ha sufrido. Si el año, y más en el caso de la sostenible, porque normalmente son bonos a mayor duración, ¿vale? Que normalmente se emiten a 5 o 6 años o con un plazo de horizonte mayor, y por lo tanto todas las subidas de tipo de interés tienen más sensibilidad en el precio por esa casuística, ¿no? Entonces, el año pasado pues llegaron a caer por encima del doble dígito, pero no porque hubiera un impago del bono, simplemente es que a lo mejor si teníamos un bono de Telefónica, de los que ha comentado antes, emitido al 2% a 5 años, y ahora el mismo bono se emite a 5, pues ha habido una caída en el precio, ¿no? Pero vamos, que no ha habido casuísticas de impago ni nada, es simplemente mercado, que ha pasado lo mismo con el resto de activos, ¿vale? Y en la parte de renta variable, pues bueno, sí que es verdad que el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales pues hace que muchos proyectos de renovables sea más difícil de lanzar, ¿no? Es decir,
Antes con una rentabilidad del 4 o 5% sin apalancamiento pues estaba bien, pues ahora les tienen que exigir mayor rentabilidad. Eso ha hecho que muchos proyectos de temas, sobre todo de renovables, pues hayan dilatado en el tiempo, etcétera, etcétera. Y lo que ha provocado es que también dentro de los índices de las cotizadas hay mucho peso en el sector industrial. Es decir, compañías que hacen los paneles o que hacen los molinos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, hay un tema coyuntural que cuando han bajado, no por las cifras que llevan hasta la fecha, sino que sus previsiones de ventas han bajado y eso ha provocado que digamos que las cotizaciones hayan bajado, ¿no? Pero vamos, que creo que hay más un tema coyuntural que otra cosa, ¿no? También me imagino, ¿no?, que como son compañías que utilizan el endeudamiento para invertir en esos parques eólicos, pues a las compañías más endeudadas, ¿no?, las subidas de tipos de los bancos centrales también les habrán impactado. Bueno, y que hay que mencionar que hay algunas compañías que habían subido un 300% antes. Es decir, claro. Que hay que ver también que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que además de las temáticas hay que mirar las valoraciones, ¿vale? Porque si uno compra muy caro, pues el retorno esperado a futuro, pues... Carlos, volvemos contigo. Además de la regulación, Europa está decidida, ¿no?, a invertir con muchísima intensidad en todo lo que tenga que ver con la transición energética. No sé si nos puedes comentar desde el punto de vista de mercados si hay alguna temática relacionada con la ESG o donde podría haber más oportunidades ahora mismo. Bueno, como sabéis, nosotros sí que estamos muy cerca del inversor, porque al final se apoya a nosotros para tomar las decisiones de inversión. Y un poco con lo que ha comentado antes David, de que habíamos visto una caída en la demanda de renta fija, hay que entender también y poner en contexto que las empresas a tipos altos no quieren financiarse. Entonces, cuando bajan los tipos, pues quieren no es porque no haya interés en los bonos verdes, sino porque a lo mejor no hay interés en financiarte a tipos altos, ¿no? Claro. Y luego antes has comentado también la parte del apetito para el inversor minorista en este tipo de bonos verdes, ¿no? Que nosotros ahí lo que vemos es que normalmente los bonos corporativos, la inversión mínima son a partir de 100.000 euros, por lo tanto, para hacer una cartera diversificada tampoco a lo mejor no tiene mucho sentido para muchos inversores, ¿no? A nivel de vientos a favor o cosas que el sector se va a ver favorecido, evidentemente hay un compromiso solo de Alemania, que tiene los recursos para financiarlo, que quiere que el 60% de su energía sea renovable. Por lo tanto, evidentemente hay oportunidades. El tema es cómo invertimos a ella, cómo tenemos acceso a ella, etcétera, ¿no? Lo que nosotros sí que estamos viendo, que lo que nos gusta a nosotros es comparar los activos, es que antes hemos comentado cómo todo el tema de la transición energética habían caído los fondos pues un 35%, si no recuerdo mal, o un 40% en algunos casos, con todo lo que ha pasado de subida de tipos, sobre el tema de sobrecapacidad y tal. Pues nosotros estamos viendo que ya compañías que están con valoraciones muy caras están con PERs 15 veces, que eran los niveles que tenían en 2015. Pues a lo mejor el inversor sí que debería plantearse es, ¿me tengo que salir de aquí que estoy perdiendo dinero o no? A lo mejor lo que se debería plantear es, tengo que incrementar la posición en un sector donde tiene todo el sentido estar, ¿no? Entonces, evidentemente que hay un potencial. Yo lo que pasa es que creo que estoy de acuerdo con Adriana en el sentido de que nos limitamos mucho a pensar en el cambio climático y el tema ESG afecta a todos los activos. Es decir, hay compañías de diferentes tipos que tienen ya un compromiso y que son invertibles, ¿no? Entonces, para nosotros, desde un punto de vista de seleccionar compañías e inversiones, creo que las compañías que cumplen o tienen un compromiso en ESG, lo que nos garantizan es que tengo más calidad, ¿no? Tengo menos riesgos, bien gobernadas, que hay un compromiso con la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, la oportunidad está ahí, que lo decía, me parece que la persona de Sabadell también en el debate anterior, ¿no? La oportunidad está ahí. O sea, el tema es cómo y qué valoraciones pagamos. Insisto mucho en la valoración. Pues vamos al cómo. ¿Cómo invertimos ahí? Has comentado la transición energética como temática. Hay otras temáticas, no sé si residuos, alimentación, que veáis interesantes, agua, o el agua, aunque veamos que hay una sequía, no es interesante ahora mismo. A ver, los fondos temáticos, cuando hablamos de agua, hay que ver en qué invierten y qué porcentaje invierten exactamente en el agua, ¿vale? Porque hay algunos que le llaman el water no sé qué y luego te pones a ver y solo un 60% de las compañías que tiene dentro están ligadas al agua, ¿no? Entonces, hay que hacer un poquito de trabajo para ver qué tiene sentido, qué fondos son los que representan y qué valoraciones están pagando, porque el inversor, digamos, particular, lo que puede ver es, oye, ¿cuál es el PER medio de esa cartera? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ver un poco la historia que ha tenido, ¿no? Pero sí que yo creo que hay, bueno, en la parte de renta fija, creo que tienen una oportunidad muchos inversores ahora mismo, porque nosotros empezamos a ver que tiene sentido empezar
que estamos cerca del final de la subida de tipos de interés y que tiene sentido no estar invertido en una letra del Tesoro que me está pagando a lo mejor un 3 y pico a 6 meses, sino que me puedo garantizar un bono al 4 o 5% a 5 años. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo van a estar ahí arriba, ¿no? Pero que lo normal es que si viene una desaceleración económica los vuelvan a bajar, ¿no? Entonces, todos los bonos verdes, por lo que comenté antes, que tienen sobre todo normalmente duraciones más largas, pues tiene sentido incorporarlos a las carteras. Y en la parte de renta variable, pues evidentemente toda la temática de la transacción energética con las fuertes caídas que ha habido, pues también lo tiene, ¿no? Hay una parte que es un poquito más complicada, a lo mejor para el inversor particular, pero que también ahora, digamos que la industria, el regulador está facilitando, que es toda la parte de los private equity, porque toda la inversión de renovables y toda la inversión de transición energética y demás, hay mucho que está canalizado en compañías no cotizadas, ¿vale? Se hace a través de fondos cerrados y que se invierten en megaproyectos. Entonces, el problema que había con ese tipo de inversores o ese tipo de inversiones es que a lo mejor nos pedían una inversión mínima de 250.000 o 100.000 euros y que ahora el regulador lo ha bajado hasta 10.000, lo cual permite que a determinados inversores ya puedan empezar a diversificar su cartera e ir invirtiendo en ese tipo de activos, ¿vale? Que también tendrían interés ahora. Sí, claro. ¿Y de qué hay que huir? Es decir, acabas de mencionar que es interesante la renta fija verde. Me imagino que a través de fondos, debido a lo que has comentado de que los mínimos de inversión son muy elevados. Has dicho la transición energética, pero ¿de qué hay que huir ahora mismo? Quizá lo que has comentado del agua, que se pone agua en el fondo, pero luego no es tan así. No, yo lo que he comentado antes es que hay que mirar un poco lo que está invirtiendo, ¿vale? O sea, a mí lo que me preocupa como profesional, que muchas veces lo veo en los medios y demás, es que tendemos los inversores a quedarnos con la reflexión fácil, ¿no? Oye, hay sequías, invierto en agua. No viene que hay que mirar las valoraciones que está pagando usted y qué es realmente lo que se está invirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada hay que huir de lo que se invierte masivamente y sin pararse a pensar uno lo que está pagando por ello, ¿vale? Es decir, todos podemos pensar que en Madrid el barrio de Salamanca es un barrio bueno, pero si has pagado mucho por esos inmuebles o unas valoraciones muy caras, probablemente no ganes dinero, aunque es un buen activo, ¿no? Entonces, yo creo que más que evitar es que cuando se pone de moda algo, que antes hemos comentado que ha habido correcciones, pero también he convencionado de compañías que se habían multiplicado por 4, ¿vale? Es decir, que había mucha entrada de dinero y que los gestores tenían que invertir en compañías, había un universo pequeño y hace que todo suba mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que evitar es invertir por impulsos. Yo creo que todas las compañías que han estado aquí mencionando, es que las decisiones que están tomando es a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, pensemos un poco en eso, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que tener inversión sostenible, sí. Que hay que mirar las valoraciones, sí. Y que luego también para un porcentaje de la cartera. Y Carlos, y todo esto, tú que tienes más tacto, ¿no? Más relación con el inversor, todo esto del ruido sobre los fondos artículo 9, todo esto le llega al inversor, ¿cómo lo acepta? ¿Le da la sensación de que es greenwashing? ¿Le preocupa esto o no? Bueno, yo creo que si estamos perdidos los profesionales, antes comentaba el tema de las etiquetas, yo siempre digo lo mismo, yo necesito saber si el coche que estoy comprando es etiqueta cero, etiqueta pues ahí eco, también hay una buena montada, ¿eh? Es que te quiero decir que es bastante complicado, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, los inversores lo que quieren es rentabilizar su patrimonio y sobre todo ahora que la inflación se lo está comiendo aún más. Y dos, muchos se preocupan de cómo tener esa rentabilidad, ¿no? Yo creo que que quieren estar invertidos y que su patrimonio contribuya a tener un mundo mejor, ¿no? No solo por ellos, sino sus generaciones que vienen. Entonces, ya no entra en el artículo 8, que no saben ni lo que es el artículo 8, ni el artículo 9. O sea, te decir, a lo mejor si tienes un inversor institucional muy sofisticado, pues nos exige tener un porcentaje de cumplimiento de su cartera de determinados criterios, ¿no? Pero la mayoría lo que quieren es, pues poner su dinero a trabajar y digamos que lo que comentaba antes, que los criterios de ESG que nosotros aplicamos, la selección de fondos, las inversiones, etcétera, pues darles un reporting de cómo está su cartera, ¿no? Pero yo creo que hemos visto que hay muchas cosas que yo creo que hablamos del ESG que llevamos muchos años ya incorporándolas nosotros en la cabeza, ¿no? Que es cuando pasó lo de Enron con la ingeniería financiera, nos pareció un horror. Cuando hay una compañía que te miente, que te dice que va a cumplir una cosa y luego no lo alcanza, pues también es un horror. Entonces, que antes yo no me acuerdo si era la persona de Caixa que comentaba que lo que más les preocupa ahora es que sea percibido de manera negativa, ¿no? Lo que quieren es, yo quiero salir, que no salga nada malo mío, ¿no? Entonces, los inversores lo que demandan es, que
que rentabilizar su patrimonio, que también es verdad que toda esta inversión sostenible no le cueste dinero, ¿vale? Que también es verdad que dices, oye, invierto en sostenibilidad y pierdo un 30%, pues no tiene mucho No me sentido. cuadra. Pero yo creo que también hay una parte nuestra que es el tema de que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso hemos formado el equipo en temas de ESG para que puedan explicarlo, porque si no difícilmente se lo puede explicar un inversor, y que luego yo creo que cada vez va a haber una mayor demanda de este tipo de cosas. Antes hablaba de los bonos. A lo mejor a Telefónica le cuesta 5 puntos básicos financiarse más barato por bono verde, pero nosotros como inversores sabemos que tiene más demanda, hay más liquidez, que si queremos comprar o vender, pues vamos a poder hacerlo más fácilmente que otro tipo de bonos que a lo mejor no lo sean, ¿no? Pero yo creo que va a ir un poco por ahí. Y Carlos, desde el punto de vista de mercado. Bueno, yo más que de mercado es un poco filosófico, veo el vaso medio lleno, es decir, hay un montón de cosas que quedan por hacer, pero vamos, yo evidentemente todo lo que sea, que todos estamos viendo que es los efectos del cambio climático, que cuidar a los empleados, cuidar el impacto social de las compañías, creo que es todo positivo. O sea, es decir, no sé si es 2030, 2050, no, a lo mejor no tendríamos que obsesionarnos tanto, pero yo creo que vamos la dirección correcta, ¿no? Sí que quería aprovechar, porque hablamos muchas veces de la parte de los inversores y de lo que exigimos a las compañías. Aquí han estado 4 empresas que tienen gente dedicada para cumplir sus criterios de ESG y con un esfuerzo a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, yo muchas veces también viendo un poco, oye, dentro de los fondos o viendo cómo actúan muchos inversores, que le da muy fácil al botón, ¿no? Es decir, oye, que una compañía publica malos resultados un trimestre y dice, oye, que se le ha acabado el modelo, hay que vender Inditex porque ha dado malos resultados. Digo, mire, es que usted no puede decir por unos resultados trimestrales si la compañía es buena o no es buena, y además todo lo que está haciendo, valorarlo así, ¿no? Entonces, creo que también nosotros tenemos que tener un compromiso, igual que las compañías, en mejorar el ecosistema en el que estamos, nosotros como inversores. Es decir, nuestro compromiso tiene que ser también cuando invertimos en la compañía, cuando financiamos a estos señores y para qué están haciendo todo eso, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber también un poco de compromiso en la parte inversora, ¿no? Es decir, que pedimos muchas cosas, pero no vale que pedimos muchas cosas, pero viene el COVID y vendemos todo, ¿no? Porque es que eso acaba con el sistema, acaba con la financiación de las compañías, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tengo la tentación o la sensación de que hay que ver el vaso medio lleno. Muy bien, muchísimas gracias.